Te voy a contar una historia triste y cruda. El chico de la foto se llamaba David Reimer. Nació en Canadá en 1965. A los 8 meses, los doctores le practicaron mal una circuncisión que terminó afectando su órgano genital. Los padres, asesorados por este hombre, John William Money, un psicólogo de renombre en temas de sexualidad, lo sometieron a una cirugía de cambio de sexo y comenzaron a tratar al chico como si fuera una mujer, además de darle hormonas para el mismo fin. Lo que no sospechaban los padres es que el Dr. John Money quería hacer un experimento para corroborar una de sus ideas, según la cual el género es una construcción social y no está realmente ligado al sexo biológico. Para llevar aún más lejos su experimento, el Dr. Money forzó a David Reimer y a su hermano gemelo Brian a realizar actos sexuales entre ellos aún siendo niños, para que David desarrollara gusto hacia los hombres. Tras muchos años de prescripción hormonal y terapias excéntricas, el experimento resultó un completo fracaso. David Reimer desarrolló depresión severa y terminó quitándose la vida en 2004, mientras que su hermano gemelo Brian desarrolló esquizofrenia y murió de una sobredosis en 2002. ¿Quién era realmente el Dr. Money? Un trabajador de la Universidad Johns Hopkins, institución que, para los años 60, cuando ocurrió el experimento de David Reimer, era colaboradora de la CIA, según documentos desclasificados de la propia agencia, desarrollando métodos para manipular el comportamiento humano como parte del monstruoso proyecto MKUltra. Pero esta no es la peor parte. Según el libro Las cronofilias de John Money, escrito por Diederik Hansen, y una entrevista realizada por el propio Dr. Money a la revista holandesa Paidica, él era un defensor de la pedofilia, a la que veía como un comportamiento normal desde que hubiera consentimiento del menor. Pese a esto, la historia reivindicaría los estudios en sexología del Dr. Money como un eminente académico, aportando a construir lo que se convertiría más tarde en la teoría queer y la ideología de género. ¿Sabes qué resulta curioso? Que otra de las figuras académicas que ayudó a impulsar la revolución de género y el movimiento feminista moderno estuvo también implicada en controversias similares. Hablo de la escritora y filósofa Simone de Beauvoir. De acuerdo con el portal académico Hypatia Press, el 26 de enero de 1977, diversos académicos, incluyendo a la señora Beauvoir, firmaron una petición para evitar aumentar la condena de 3 hombres que habían abusado a una menor de 15 años. La carta, que era una descarada pero sutil defensa a favor de la pedofilia, alegaba lo mismo que el Dr. Money, que no debería haber problema si hay consentimiento por parte del menor. Y esto no parece un simple enfoque filosófico, pues en 1943 Simone de Beauvoir fue despedida de su trabajo como profesora por abusar de una alumna menor de edad. En un artículo del New York Times titulado La persistencia del síndrome de Lolita, se dice que la escritora seducía a sus estudiantes para luego dárselas a su esposo, el filósofo Jean-Paul Sartre, otro de los académicos que firmó la carta pro pederastia. Pese a todo esto, Simone de Beauvoir fue ensalzada por la historia como una intelectual revolucionaria, siendo una de las más relevantes precursoras del feminismo moderno. ¿Coincidencias o demuestra esto que el actual movimiento progresista o cultura woke, que engloba al feminismo, a la ideología de género e incluso a la lucha antirracial, es una creación del propio sistema? Un enorme experimento de ingeniería para manipular a las masas. Sobre esto ya te había hablado en videos anteriores como el del tiroteo de Nashville, pero aquí te doy un dato inquietante que no muchos conocen. Aaron Russo, un director de cine y activista político que murió en 2007, dijo en una entrevista con el periodista Alex Jones que Nicholas Rockefeller, un millonario empresario amigo suyo, miembro de la poderosa dinastía de banqueros,
le reveló que su familia fue quien creó, a través de la Fundación Rockefeller, el movimiento feminista para cobrar más impuestos a la población, desestabilizar las familias y hacer que el Estado y los medios de comunicación pudieran adoctrinar más fácilmente a los niños. Algunas feministas pueden tachar las palabras del señor Russo de falacia o propaganda de la ultraderecha conservadora, pero lo cierto es que hay evidencia de que familias ultrapoderosas y el mismo gobierno crearon los grupos progresistas contemporáneos. La periodista Gloria Steinem, otra de las precursoras del feminismo moderno, trabajó para la CIA durante los años 60 recibiendo financiamiento por parte de la agencia, según este documento hallado en la biblioteca del gobierno estadounidense. La propia señora Steinem lo reconoció en una entrevista el 4 de julio de 1976 publicada en el New York Times. Yo te pregunto, ¿tú de verdad crees que una agencia gubernamental que usó niñas y mujeres adultas como conejillos de indias en los proyectos MK Ultra y MK Naomi financió un movimiento revolucionario porque les preocupan los derechos de las mujeres? Investiga quiénes están impulsando actualmente esta supuesta revolución de las minorías. Gobiernos corruptos y corporaciones inescrupulosas como Disney, que en 2014 fue investigada por las autoridades, según el diario City Journal, porque 35 trabajadores de su parque en Florida fueron capturados bajo cargos de abuso y posesión de material erótico infantil. Todo, desde la imposición del lenguaje inclusivo, pasando por la cultura de la cancelación, la participación de hombres trans en deportes de mujeres, y el auge de celebridades no binarias, hasta la sobreexplotación de mensajes pseudofeministas en series y películas, hacen parte de una agenda sociopolítica oscura. No nos hagamos los de la vista gorda. Una cosa es que cada persona merezca respeto, comprensión y cariño independientemente de su orientación sexual o su género. Y otra muy distinta que utilicen la diversidad entre comillas para hacer una guerra psicológica con fines turbios. En septiembre de 2022, la ministra española Irene Montero, quien es una de las portavoces del feminismo y la ideología de género en dicho país, dijo en una entrevista que los niños, las niñas y les niñes tenían derecho a tener relaciones sexuales con quien quisieran siempre y cuando hubiera consentimiento. ¿No te suena esto a la misma filosofía torcida del Dr. John Money? Esa misma atracción sádica hacia los niños que tanto le gusta a la élite y de la que te he hablado en varios videos. Pero no señalemos cual verdugos culpando únicamente a la ideología política de izquierda, pues su contraparte conservadora no es muy diferente, siendo el Vaticano la meca del abuso infantil y su encubrimiento. Un claro ejemplo de que la élite controla ambos extremos de la balanza. Hablando de la iglesia, hay que decirlo, son las mismas religiones quienes han contribuido a forjar una sociedad machista. Durante la Edad Media, cerca de 40.000 mujeres fueron quemadas por la Santa Inquisición acusadas falsamente de brujería. Aún hoy día, en regiones como Latinoamérica, la violencia y el acoso contra las mujeres es un tema preocupante. Aquí también hay que ver un profundo asunto de conciencia y crecimiento psicoemocional, pues los hombres, hablando de varones biológicos, cegados por el ego, aún dejan que sus demonios internos los arrastren a la estupidez de actos terribles. Sin embargo, esto no quiere decir que los radicalismos extremos del feminismo o la ideología de género tengan validez 100%, ni siquiera a nivel académico. Un estudio publicado en la biblioteca científica Science Direct, fechado en enero del 2000 y titulado Diferencias de sexo en la percepción social neonatal humana, indica que, tras un experimento, se evidenció que los bebés, sin recibir aún influencias externas, poseen diferencias en la percepción y el comportamiento. Mientras los niños mostraban un mayor interés en objetos móviles y mecánicos, las niñas lo hacían con los rostros.
Eso insinúa que el sexo biológico sí influye en las diferencias conductuales de género y por lo tanto este no es una construcción social como afirma la ideología de género y la teoría queer. A través de un juego de opuestos entre el progresismo de izquierda radical y el conservadurismo de ultraderecha, el sistema ha creado divisiones nocivas en la sociedad, especialmente entre hombres y mujeres. Por un lado están aquellas falsamente empoderadas que buscan solo lujo y estatus. Por otro, los que se creen machos alfa y piensan que entre más hostiles sean con una mujer, mejor. El sistema le ha lavado el cerebro a ambos grupos, de tal modo que el libertinaje, la superficialidad y las relaciones sin responsabilidad afectiva son la norma. El plan más sutil y exitoso del sistema ha sido destruir el amor, pues la élite sabe que el amor es la única revolución de verdad. Concluyo con un breve cuento popular que engloba todo lo que te he dicho. Si recoges 100 hormigas negras junto a 100 hormigas rojas y las colocas todas en un frasco, no pasa nada. Pero si agitas el frasco, vas a ver cómo empiezan a matarse unas con otras. Las rojas pensando que las negras son sus enemigas y viceversa. El verdadero enemigo es aquel que agita el frasco. ¿Quién o quiénes están agitando ese gran frasco que es la sociedad humana?